Bueno, imagino que ahí la logran ver toda, porque no lo puedo ver desde acá. Sí, sí, se Sí, puede ver. se ve perfecto. Bueno, ¿qué tal? Soy Diego Montaño, soy reumatólogo del Hospital Durán y médico internista. Bueno, vamos a empezar con el módulo de reumatología. El día de hoy corresponde lupus eritematoso sistémico. Bueno, desde el punto de vista de definición, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune crónica que la causa puede ser, puede desencadenarse multifactorialmente, pero puede afectar cualquier órgano y su causa como tal es desconocida. Las anomalías inmunológicas, especialmente la producción de una serie de autoanticuerpos, como son los anticuerpos antinucleares, son una característica destacada de la enfermedad, pero bueno, casi todas las enfermedades en inmunología y en reumatología son desencadenadas por o se caracterizan por la presencia de alguno de estos anticuerpos. En cuanto a la clínica que puede tener, puede ser variable dependiendo de cómo surgen, cómo empieza la enfermedad. Puede empezar con artritis que no tiene ningún daño ni ninguna erosión. La piel es uno de los principales órganos afectados. La parte de la fotosensibilidad es un gran desencadenante en la enfermedad de lupus. Y bueno, la verdad es que hay unas situaciones que uno podría decir que podrían ser patognomónicas o no dentro de la enfermedad, como es el desarrollo del consumo de complemento en la nefritis lúpica, que sería lo característico, pero en algunas ocasiones no suele ser así. Así que no hay como tal algo patognomónico que me diga esto es lupus y puede simular tantas enfermedades, tanto infecciosas, hematológicas y otras enfermedades autoinmunes como lo vamos a ver más adelante. ¿Qué síntomas puede presentar un paciente con lupus? Paciente con lupus te va a llegar a la consulta o con lesiones en piel, te va a llegar con artritis o dolores articulares de características inflamatorias, te va a llegar con síntomas constitucionales, como es la fiebre, la fatiga, las mialgias, el aumento, la disminución de peso. Vamos a tener lesiones en cualquier sistema a nivel corporal, inclusive podemos tener síntomas psiquiátricos por el hecho de también tener complicaciones a nivel del sistema nervioso central. Es más prevalente en mujeres jóvenes en edad fértil, más raro en hombres jóvenes, más raro todavía en los extremos de la vida. Por eso si hay algún anticuerpo, alguna ANA que sea positivo después de los 80, después de los 70 años, sería rarísimo ver un paciente con esas características. Pero también se habla de que hay pacientes, de que algunos pacientes pueden tener los ANAs positivos sin tener la enfermedad como tal, que eso lo comparte un 1% de la población, sobre todo esos pacientes que son mucho mayores. Es más severa la enfermedad en las poblaciones negras, en la población hispana y asiática va a ser mucho más leve que en los blancos a nivel de los países nórdicos y europeos. Bueno, ¿qué vamos a necesitar a nivel de recolectar para recolectar en la historia clínica? Bueno, los antecedentes, el examen físico, ya hemos hablado un poco de los síntomas constitucionales, lesiones cutáneas como la erupción malar o el eritema en alas de mariposa, muy, muy clásico. También vamos a tener úlceras orales. Las úlceras orales van a ser importantes si son más de 3, sobre todo en la mucosa yugal, en los labios. Podemos también tener a nivel de pérdida de cabello, podemos tener una alopecia. La alopecia en lupus es característica en algunas ocasiones, puede darse una alopecia cicatrizal, ahí no vuelve a salir pelo. Podemos tener pacientes con fenómeno de Raynaud, el cambio de la coloración en las manos, pálida, eritematosa o cianótica. Puede haber dolor e hinchazón en las articulaciones que puede ser migratorio simétrico, muy parecido a la artritis reumatoidea, pero todos los pacientes con enfermedades inmunes pueden cursar con esta característica de dolor articular.
En el caso de que tenga alguna afección pulmonar, disnea, dolor torácico pleurítico, también puede haber dolor torácico en el caso de que haya una pericarditis o algunos síntomas de falla cuando tenemos alguna vegetación a nivel de las válvulas causadas por lupus, como la endocarditis de Lehmann-Schatz. También podemos tener edema de las extremidades inferiores si es que tenemos un síndrome nefrítico o nefrótico, que el lupus lo puede cursar con ambos cuando hay nefritis lúpica. Doc, perdón que lo interrumpa, pero hay un par de compañeros que están esperando a entrar en el Meet. Sí, bueno, después le paso la clase, no pasa nada. No veo acá cómo puedo aceptarlos. Ok. Si estamos asociados si la enfermedad se puede asociar, porque también pueden haber componentes asociados como son las superposiciones, los pacientes pueden tener abortos espontáneos si se asocia a síndrome antifosfolípido, que es puede haber frecuencia de síndrome antifosfolípido también en el lupus eritematoso sistémico, pero en este caso sería secundario el síndrome antifosfolípido, que para poder determinar si hay un síndrome antifosfolípido vamos a necesitar el anticoagulante lúpico, la beta-2-glicoproteína IgG, la beta-2-glicoproteína IgM y las anticardiolipinas. Entonces es importante eso para determinar si hay un síndrome antifosfolípido, si hay historia de aborto, si hay historia de trombosis venosa profunda, si hay historia de trombosis en otros sitios o inclusive tromboembolismo pulmonar. Eso en cuanto a la parte hematológica, si se acompaña de algún síntoma como este. Bueno, hay medicamentos que también pueden causar un lupus inducido por medicamentos, que puede ser farmacológico, lo que denominamos lupus light. Y este lupus light puede darse inclusive por los antifímicos, por los antituberculosos. También puede darse por los mismos medicamentos que nosotros empleamos a nivel biológico para algunos pacientes, como es el Etanercept, que es una marca conocida, es el Enbrel, que algunos pacientes pueden desarrollarlo. Y también, por ejemplo, la isoniazida, que hablamos de los antifímicos, también pueden producirla. Hace poco tengo un caso de una paciente que tomaba la motrigina y salieron los anticuerpos antihistonas, que son los característicos para lupus light, y salió positivo. Empezó con artralgias, se hicieron unas antihistonas porque justo empezó la lamotrigina 2 meses antes y justo durante esos 2 meses fue desarrollando artralgias de características inflamatorias, y el paciente posteriormente se le hicieron los antihistonas y se le corroboró que tenía un lupus light. Se suspendió la medicación y desaparecieron todos los síntomas. Ojo que también puede haber pacientes que pueden cursar con un lupus light y comportarse inclusive con complicaciones con nefritis lúpica, inclusive que necesitan tratamiento mucho más agresivo. Si se suspende la medicación, mejoran, pero hay algunos pacientes que pueden desarrollar inclusive el lupus y quedar con el lupus ya de por vida. No es el caso, son muy raros, y que salga un anticuerpo antihistonas también es demasiado raro. Bueno, entonces está indicado un examen exhaustivo. El reumatólogo es como un internista pequeñito, por decirlo de algún modo, pero hace el examen físico de pies a cabeza, porque hasta las uñas son importantes para nosotros. ¿Por qué las uñas? Algunos pacientes, como por ejemplo con psoriasis, que pueden desarrollar artralgias, uno de los signos que nosotros podemos ver para determinar si el paciente que tiene psoriasis puede tener lesiones óseas, como una artritis psoriásica, es la psoriasis en uñas, que bueno, las características van a ser un punteado a nivel de las uñas, unas manchas de oliva, pero bueno, eso lo pueden ver, que inclusive hay una clasificación que llaman ASBI, para poder clasificar qué daño de uñas tienen a nivel de psoriasis. Eso es como para que recalquemos hacia dónde va el examen físico del reumatólogo. Muchas veces inclusive buscamos detrás de la oreja, de los pabellones auriculares, a ver si hay alguna lesión que nos sugiera psoriasis, y porque el paciente viene con dolores poliarticulares y bueno, puede ser una artritis psoriásica o una espondiloartropatía seronegativa que puede estar asociada a psoriasis, inclusive con lesiones pequeñas. En psoriasis no siempre, lo vamos a ver en artritis, no siempre tiene que haber tanta afectación a nivel de piel como para decir ahí va a haber afectación a nivel de hueso, a nivel de artritis psoriásica, pero sí es importante tener en cuenta
que inclusive con una lesión o sin lesiones puede haber artritis psoriásica. Solamente con el componente hereditario uno podría determinar eso si el paciente es seronegativo en esos casos. Y siguiendo entonces en el examen físico, bueno, vamos a tener una alopecia que puede ser parcheada en la cicatrizal o no cicatrizal en algunas ocasiones. Como ya hemos dicho, es más severa la cicatrizal, no tiene reversión. En algunos casos, bueno, algunos dermatólogos tienen algunos tratamientos que pueden revertir un poco eso, pero bueno, desde el punto de vista estético, algunos pacientes sí la padecen con eso. Úlceras orales, nasofaringias, en algunas ocasiones muy raras, perforación del tabique nasal cuando está muy avanzada la enfermedad, o algunos pacientes que abusan de corticoides. La artritis ya la hemos hablado, tenemos que buscar si esa artritis es simétrica y ver si tiene sinovitis o no tiene sinovitis. Y por ahí mañana con la clase de artritis vamos a ver un poquito de lo que es el examen físico de un paciente con artritis. Puede haber subluxaciones en algunas articulaciones, no daña como tal el hueso, sino que la articulación, sino que va a producir, cuando los pacientes son muy severos y tienen secuelas a nivel de lupus en las articulaciones, como lo vamos a ver más adelante, más bien subluxaciones y hiperlaxitud de algunos tejidos. Disminución o anormalidad de los ruidos respiratorios, bueno, cuando tenemos algún caso de pleuritis, de neumonitis. Es más frecuente que en lupus haya hemorragia alveolar, que haya enfermedad pulmonar intersticial. La enfermedad pulmonar intersticial pertenece más a otras enfermedades, pero no quiere decir que no tengamos enfermedad pulmonar intersticial en lupus. Lo puede haber en algunos casos. No tengo muchos casos, la verdad, más bien casos que sí son más severos, como la hemorragia alveolar. Puede haber también edemas y hipertensión en las extremidades inferiores, como ya les dije. Puede haber nefritis, síndrome nefrítico o síndrome nefrótico. Dentro de las pruebas de laboratorio es muy importante el hecho de ver un hemograma, que tengamos alguna citopenias, anemia, leucopenia, trombocitopenia, pero sobre todo lo que nos puede marcar actividad de lupus es el hecho de tener una leucopenia con linfopenia. Entonces, los médicos reumatólogos siempre estamos atentos a ver actividad esta, inclusive en un simple laboratorio como es la creatinina, como lo es la linfopenia en el hemograma. Un laboratorio tan sencillo nos puede marcar actividad en los pacientes que ya tienen diagnóstico de lupus. Bueno, la creatinina que se puede elevar, pero lo que más nos indica sobre si el paciente tiene un daño renal o que está empezando un daño renal es la proteinuria, sobre todo por encima de 250 miligramos por litro. La electroforesis también nos puede indicar una hipergamaglobulinemia que puede ser sugestiva de procesos inflamatorios. Y dentro de lo característico para lupus, bueno, siempre vamos a sospechar si tenemos un ANA positivo que nos dé, por ejemplo, un anticuerpo anti-Smith, que es lo más característico. Si hay también un anti-DNA, también vamos a pensarlo, nos va a sumar puntos para los criterios diagnósticos de lupus. Los antifosfolípidos, como ya habíamos hablado cuando hablamos del síndrome antifosfolípido. La hipocomplementemia, sobre todo C3 y C4. Si hay hipocomplementemia, también vamos a marcar actividad de lupus. Si tenemos un anti-DNA muy alto en un paciente que ya tiene establecido el lupus y tiene nefritis y tiene proteinuria, vamos a decir que este paciente tiene una gran posibilidad, solamente con el anti-DNA, de decir que tiene una gran posibilidad de desarrollar nefritis lúpica. Y si tenemos un anti-RO, que es muy de Sjögren, si tenemos un anti-RO en un paciente con lupus, también puede dar posibilidad a futuro para que este paciente tenga nefritis lúpica si se acompaña así. Podemos tener varios anticuerpos a este nivel, pero bueno, lo más característico es el anti-Smith, que tiene una gran sensibilidad. La BCG también nos va a marcar actividad, nos va a marcar también un pronóstico inicialmente, si tenemos una BCG de 50, 60, si tenemos una PCR positiva, mayor a 6, mayor a 10, bueno, vamos a pensar en que el paciente puede tener, y si le descartamos lo infectológico o alguna otra patología, vamos a pensar en que sí tiene una patología de origen inflamatoria. Y bueno, la relación proteína-creatinina en orina para poder determinar si hay algún inicio de daño a nivel renal. Ya les hablaba un poco de que puede estar positivo los ANAS en alguna cantidad de pacientes.
que pueden no tener la enfermedad. Así que bueno, la idea es, si vamos a tratar un paciente, no vamos a tratar un anticuerpo, no vamos a tratar un laboratorio, sino que vamos a tratar la clínica como tal, porque la clínica es soberana. Entonces, para tener la presencia o para poder decir que tiene lupus, bueno, necesitamos la presencia de los ANAs, evaluar las categorías clínicas de las que estuvimos hablando y las categorías inmunológicas que también la nombramos. También tenemos algunas clinimetrías que nos pueden determinar la evolución del paciente como SLIC y también las guías de ACR del 97. Acá tienen pues de nuevo, bueno, nuevos criterios, no, esos criterios no han cambiado, pero tenemos un puntaje. Si nos da mayor de 10 este puntaje en total, vamos a tener que el paciente tenga una posibilidad de tener lupus, pero bueno, esto solamente, yo siempre he dicho que estos criterios nos sirven como para orientarnos, pero no quiere decir que, por ejemplo, el paciente sí o sí tenga lupus, pero sí, sí nos orienta mucho y es una herramienta que yo siempre he dicho que ha sido, que es una herramienta que puede orientarnos en los pacientes que en clínica o por lo menos el médico general en su consultorio puede llegar a hacer el diagnóstico. La fiebre te puede dar 2 puntos, la alopecia te puede dar 2 puntos, las úlceras orales te puede dar 2 puntos. Siempre las úlceras orales, recuerden, mayor a un número de 3. Si ya el paciente tenía un lupus cutáneo subagudo, un lupus discoide, ya te da 4 puntos. Si el paciente tenía un lupus cutáneo agudo, puede tener ya un puntaje de 6 puntos, es decir, mayor posibilidad de desarrollar lupus si tenemos algunos otros síntomas, junto con estas lesiones previas que hace el dermatólogo, las vamos a ver más adelante. Manifestaciones articulares, que sea por lo menos dolor en más de 2 articulaciones, da un puntaje de 6. Los delirios, la psicosis y las convulsiones pueden dar respectivamente 2, 3 y 5 puntos. La serositis y la pericarditis 5 a 6 puntos. La leucopenia 3 puntos. Recuerden, la linfopenia marca actividad. La trombocitopenia y la hemólisis autoinmune 4 puntos. Puede haber una hemólisis que no necesariamente va a ser una hemólisis que afecte al paciente como tal, sino que puede ser una hemólisis falsa y muchas veces tenemos el paciente con la CUMS directa positiva. Una proteinuria por encima de 0,5 gramos en 24 horas, yo diría que ya por encima de 250 gramos, yo ya diría que el paciente tiene una posibilidad de estar cursando con una nefritis lúpica, pero bueno, quédense con lo que tienen acá en esos criterios, porque es lo que preguntamos normalmente. Bueno, una clase 2-4 de nefritis, una clase 3-5, bueno, te va a dar 8 y lógicamente si yo tengo un paciente que tiene una afección renal importante y le hago una biopsia y tiene una nefritis lúpica 3-4, no voy a pensar en otra cosa que no sea lupus y tiene las características inmunológicas dentro del inmunohistoquímico que tienen estos pacientes, como es el patrón full house, que tienen fijación de complemento, fijación de inmunoglobulina G, inmunoglobulina M. Bueno, después tenemos los puntajes para la parte inmunológica, como lo es los anticuerpos antifosfolípido, el complemento y los anticuerpos anti-DNA. Acá tienen los puntajes. Si tenemos algún antifosfolípido, vamos a tener 2 puntos. Si tenemos el C3 o el C4, 3 puntos. Si tenemos los dos bajos, serían 4. El anti-DNA nos da 6 puntos y el anti-DSM, que tiene alta sensibilidad, 6 puntos. Entonces, más o menos lo que les he explicado un poco, para poder empezar, necesitamos los ANAs positivos como para poder decir que tiene o no tiene posibilidad de tener lupus, y después vamos clasificándolo dentro de todas estas manifestaciones clínicas y los parámetros inmunológicos y hematológicos. Bueno, también algunos diagnósticos diferenciales que podemos tener dentro del lupus son todas esas enfermedades autoinmunes. El lupus ya es un lupus con artritis reumatoidea. Algunas enfermedades infectológicas que podría estar cursando el paciente, sobre todo, es como decir que la enfermedad puede ser una gran simuladora desde el punto de vista de síntomas hasta que llegamos a ver los laboratorios, y algunas patologías oncológicas también. Y bueno, las enfermedades psiquiátricas también habría que diferenciarlas si son de inicio en la juventud
tratar de determinar esa organicidad por parte de la inmunología y no algo más desde el punto de vista psiquiátrico. Acá tenemos un ejemplo de un paciente con una artritis lúpica ya pues con un gran tiempo de evolución, lo que se termina la artritis de Jacob. La verdad que acá no va a haber daños articulares. Si el paciente progresa con el lupus sin tratamiento, bueno, normalmente los pacientes con compromiso articular pueden presentar estas lesiones sin el daño articular como tal, sino las subluxaciones. Más bien el hecho de permanecer tanto tiempo así sí podría hacer que se dañen las articulaciones sin que fueran los propios anticuerpos o la propia enfermedad autoinmune que dañe las articulaciones como tal. También existe el hecho de que tengamos un lupus discoide que pueda tener predisposición a que desarrolle con mayor severidad la enfermedad. La característica a nivel de el eritema en alas de mariposa que siempre respeta el surco nasogeniano. Otro ejemplo de lupus discoide a nivel de la mejilla. Y eso es para recordarles un poquito como la endocarditis de Lehmann-Chaps que salen en los libros clásicamente, estas lesiones ahí en las valvulitas de mayor predominio en la mitral que la aórtica. Y bueno, la clasificación de nefritis. La clase 1 que va a tener más compromiso mesangial, va a ser un compromiso muy pequeño. La clase 2 que acá ya vamos a empezar a tener proteinuria, la mesangial proliferativa. La clase 3 ya vamos a tener inclusive aparición de inmunocomplejos, ya va a haber formación vascular, una nefritis lúpica focal. La clase 4 que va a ser más difusa, acá ya tenemos un compromiso inmunológico más grande. La clase 5 que va a necesitar una terapia un poco más agresiva, dependiendo de la parte de inmunosupresión. Y la clase 6 que ya va a requerir diálisis. Muchos pacientes ya en esta fase pueden estar requiriendo inclusive trasplante renal, porque ya hay mucha esclerosis a ese nivel. Bueno, en cuanto al tratamiento, de estos pacientes con lupus, lo más importante es tener unos objetivos, pactarse unos objetivos como lo son la remisión, bajar la actividad, la prevención de de daños de otros órganos, evitar la toxicidad de medicamentos. Ya hemos hablado que algunos biológicos inclusive pueden desencadenar más problemas, mejorar la calidad de vida. Siempre va dirigido a las comorbilidades, a las manifestaciones clínicas. Siempre la clínica es soberana para poder empezar a tratar. No tratamos un laboratorio. Y las exacerbaciones la vamos siempre a ir midiendo, inclusive la evolución del paciente con una escala llamada SLEDAI-2K. Siempre la atención es multidisciplinaria. Si tiene afección renal, vamos con el nefrólogo. Si tiene afección pulmonar, vamos con el inmunólogo. Siempre haciendo un buen manejo del paciente desde el punto de vista multidisciplinario. Importantísimo, el sol puede hacer, la exposición al sol de los pacientes puede hacer que se active la enfermedad. Inclusive he tenido pacientes desarrollando nefritis lúpica después de ir a la playa. Y bueno, gracias a que no tuvo una buena fotoprotección, una buena pantalla por encima de 50, 60, dependiendo del fototipo de piel que tenga, esos pacientes desarrollaron nefritis lúpica, inclusive con una gran exacerbación a nivel de piel. Pero bueno, debido a que no se protegen desde este punto de vista, hay que protegerse. La dieta y la nutrición son demasiado importantes. El microbioma influye mucho sobre la inflamación. El ejercicio es demasiado importante. Yo siempre digo que el ejercicio es el mejor antiinflamatorio. Cesación tabáquica, tener cuidado cuando vamos a iniciar hidroxicloroquina en estos pacientes. Y siempre tienen que estar inmunizados los pacientes contra influenza, antineumococo, virus de Epstein-Barr, virus de hepatitis B. Si el paciente tiene pues el glucocorticoide, si tiene algún biológico, siempre tienen que estar bien inmunizados esos pacientes, porque si no, el hecho de que ya su enfermedad los inmunosuprime y la medicación los inmunosuprime, vamos a tener esos pacientes infectados después, que es una de las complicaciones inclusive más frecuentes de los pacientes que están inmunosuprimidos y están internados.
Bueno, normalmente un paciente cuando no tiene síntomas severos, tiene síntomas moderados, leves, vamos a empezar a manejarlo con antipalúdicos como la hidroxicloroquina. Lo que hace generalmente es evitar pues ese mimetismo molecular que produce el lupus, toda esta autoinmunidad, frena un poco la parte celular, la parte de los neutrófilos. Empleamos los corticoides y los AINES en caso de que los pacientes presenten muchos síntomas de dolor. Siempre evitamos el ibuprofeno porque en el lupus el ibuprofeno puede estar asociado a meningitis aséptica. En enfermedad moderada ya empezamos a emplear dosis de corticoides de 0,5 miligramos hacia arriba por kilo. Y el tratamiento inmunosupresor va a ir dependiendo del órgano que esté afectado. Entonces, en algunas ocasiones la satriopina nos puede funcionar mucho en lo renal y lo pulmonar. El belimumab, que es un anticuerpo monoclonal aprobado recientemente, bueno, hace un poco de tiempo ya, es más para patología renal, igual que el anfirolumab. Y bueno, en enfermedad grave vamos a necesitar una inmunosupresión más grande, necesitando pulsos de corticoides y en algunas ocasiones inclusive lo que se decide es quimioterapia, ciclofosfamida, por decirlo de algún modo, para inducir o frenar la enfermedad, la inflamación, y también los anti-CD20 como el rituximab. Y bueno, en algunos casos la plasmaféresis también, pero eso más que todo en vasculitis. Bueno, algunos de los medicamentos que empleamos tienen una buena evidencia lo que es el belimumab a nivel de daño renal. Entonces vamos a hablar un poquito de casitos clínicos. Acá recordamos los componentes de los dominios clínicos, el dominio inmunológico de la patología de lupus, como para orientarnos un poco hacia el lupus. Siempre empezamos con el ANA. Entonces acá tenemos un poquito del algoritmo de la sede regular. Entonces vamos a ver que si tenemos un ANA positivo y tenemos algunos síntomas, si tenemos más de 10 puntos, posiblemente estemos ante un lupus y necesitamos inmunosupresión. Pero si tenemos más de 10 puntos y no tenemos un anticuerpo, yo diría que esos pacientes, o bueno, lo que dice la literatura es que esos pacientes sí podrían clasificarse como lupus y también necesitarían algo de inmunosupresión. Pero si tiene menos de 10 puntos y tiene un ANA positivo, también debería manejarse este paciente desde el punto de vista de vigilancia más que inmunosupresión. Lógicamente, si tiene una afección renal, con una biopsia que te da para decir que tiene un patrón full house, que tiene una nefritis grado 3, grado 4, bueno, o grado 5, lógicamente va a pensar en lupus y va a inmunosuprimir de manera agresiva. Vamos a empezar con la ciclofosfamida, con el rituximab y previo a los pulsos de corticoides, dependiendo de lo que contemos en el sanatorio, hospital o clínica. Entonces, este es un casito clínico de un paciente entonces que tiene un lupus cutáneo subagudo, que tiene un patrón anular, tiene leucopenia, ya hemos hablado que eso es uno de los puntos que también puede favorecer a dar puntos. Tiene un C3 bajo, un ANA positivo, un 1280, un Rho positivo, un DNA y un SM negativos y dolores en articulaciones de manos y rodillas. Ojo que acá el ANA te puede dar positivo con un Rho positivo, que esto va más para función renal. Cuando yo veo que las lesiones están muy por debajo del rostro, yo ya digo que estas lesiones acá están afectando otros órganos. Por ejemplo, a este nivel ya puedo decir que acá puede haber afección pleuritis o puede haber afección a nivel renal. Entonces, los reumatólogos también, cuando ven un paciente con algún lupus cutáneo subagudo, lo que vamos a ver es dónde está esa lesión. Entonces, bueno, este paciente, por ejemplo, tiene 3 puntos por la leucopenia, tiene 4 puntos ya por el antecedente de la enfermedad, entonces ya tenemos 7 puntos, el C3 está abajo, 3 puntos, allá más de 10 puntos junto con la parte del dolor en las articulaciones. Entonces ya tenemos un gran porcentaje, 16 puntos con
con el ANA positivo, vamos a decir que eso es clasificado como lupus, vamos a inmunosuprimir. Si es que no tenía la inmunosupresión previamente por parte de dermatología por las lesiones cutáneas, vamos a empezar ahí con todo lo que hemos hablado de tratamiento. Esta es una paciente con antecedente de un lupus túmido, una palma lúpica, una alopecia no cicatrizal, tenía fiebre de características nocturnas, la cual estaba acompañada de un anticoagulante lúpico positivo, estaba acompañado de un ANA positivo 1 en 80, que es muy bajito, y una psicosis que estaba en tratamiento. Ya esta paciente, con todos estos criterios, nos daba 9 puntos. Nosotros decimos, esta paciente, ¿será que la tratamos o no la tratamos? Entonces ahí lo que podemos hacer es mandar los anticuerpos específicos para neurolupus, los antiperribosomales y vigilar lo que es la PCR y la BCG, y empezar a decir, bueno, vamos a vigilar a este paciente clínicamente y vamos a empezar a dar la inmunosupresión. Clínicamente, ¿puede ser lupus este paciente? Sí, para mí posteriormente se va a positivizar lo que es ese laboratorio de FAM positivo, inclusive podría llegar, si no llegamos a inmunosuprimir, a que se dispare una tormenta inflamatoria. Es un poco más severo el caso de esta paciente. Tiene un lupus eritematoso discoide generalizado, úlceras orales, lesiones blancas en mucosa oral. Recuerden que tiene más de 3 úlceras, un ANA negativo, un anti-DNA y un SMID negativos, un C3 y un C4 disminuidos. Clínicamente entonces nos da 10 puntos, pero recuerden que teníamos un FAN y un anti-DNA que estaban negativos. Entonces esta paciente yo sí la seguiría de cerca, sobre todo porque esas lesiones se fueron mucho más abajo, y yo a esta paciente sí le daría inmunosupresión por más de que tenga el FAN negativo. Entonces lo que manejamos es que la clínica es soberana y es la que nos va a llevar a determinar sobre esos casos. Y el seguimiento, ya le he hablado un poco de lo que es la escala SLEDAI-2K, que es para poder determinar la evolución del paciente o el daño, después de que ya empezamos un tratamiento inmunosupresor en estos pacientes con lupus. Entonces, dejo de compartir. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, doctor. Sí. A los pacientes que le dan los anticuerpos negativos, ¿vos los inmunosuprimís o le das también los otros fármacos? ¿O depende de la clínica? No, depende mucho de la clínica. Por ejemplo, si a mí me da un paciente FAN negativo y tiene una nefritis lúpica por biopsia, yo a ese paciente le inmunosuprimo con todo. Ok. En el caso anterior, que estaba todo negativo, pero las lesiones iban hacia abajo, yo empezaría a inmunosuprimir a ese paciente. Pero es más como algo artesanal de los reumatólogos, no es como tan criterio, como tan tiene que ser así, no. Eso depende mucho del reumatólogo y nosotros nos ajustamos al paciente. Los pacientes son muy, muy diversos y cada cuerpo tiene su comportamiento tan diferente. Ok. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Bueno, ¿cuántos se quedaron sin conectar? Bueno, ahí les comparto las diapositivas para que puedan tener acceso a ellos, pero lamentablemente como soy tan malo para la tecnología, no pude aceptarlos después, para que mañana estemos a las 11 en punto en el Hospital Españoles, ¿no? Sí. Y bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda? No. Bueno, nos vemos mañana, que tengan una linda tarde y que, bueno, les vaya muy bien en la rotación de reumatología en el hospital. Vale, genial. Muchas gracias. Gracias. No, con gusto. Gracias. Chao.